Muy buenas tardes, queridos participantes. En la sesión de hoy es del curso de Terapia en Familia Sistémica. Felicitarlos también, ¿no? A todos ustedes por haber ingresado puntualmente a la sesión académica del día de hoy, ¿no? Buenas tardes, Jackie. Buenas tardes, Paola, Carolina, Mariosis, ¿no? Un gusto poder compartir esta sesión el día de hoy con ustedes, ¿no? Para comenzar con la presentación, vamos a indicarles dónde está ubicado el tecnológico. El tecnológico está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Aquellas personas que quieren visitarnos, estamos en el Girón Ayacucho 528 a una cuadra del cementerio general. Me gustaría que mediante el chat puedan comentar ustedes desde dónde están visualizando la clase el día de hoy, desde qué parte, ¿no? Del Perú o del extranjero. Asimismo, indicarles, somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Presentarles a todo el equipo del tecnológico, tanto a la plana docente como administrativa, también a los asistentes académicos que hacen posible llegar a cada uno de ustedes. Buenas tardes, Jackie, desde Ancón nos está visitando. Un gusto poder trabajar el día de hoy. De la misma manera, invitarles a los cursos gratuitos que tenemos en apertura para el mes de enero. Tenemos cursos en ofimática, idiomas, salud, gestión pública, educación. Tenemos cursos como psicología juvenil, estimulación temprana. Aquellas personas que estén interesadas en llevar los cursos se pueden comunicar al 979-483728. Con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. También, si deseas conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, te invitamos a visitar nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Nos pueden encontrar como El Tecnológico. Los invito a darnos me gusta, compartir nuestras publicaciones para de esta manera llegar a más personas. Para presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga, soy su asistente académica del curso. Cualquier consulta o duda la pueden hacer al 914-767009. También presentarles a nuestro querido docente, el psicólogo Roy Wilson Colca, ¿no? Quien está a cargo del curso Terapia Familiar Sistémica. Buenas tardes, Jackie. Buenas tardes, Paola. Nos están visitando desde Piura. Indicarles la frecuencia de las clases. Las clases se van a llevar a cabo los días martes y los días jueves en el horario de las 6 a las 7:30 de la noche. Hoy desarrollaremos la primera sesión, el cual lleva el nombre de Introducción a la Terapia Familiar Sistémica y Conceptos Fundamentales, ¿no? Que son muy interesantes. La metodología con la que trabajamos, las clases son 100% vivo, mediante la plataforma Meet. También tenemos lo que son materiales didácticos, ¿no? Los cuales se comparten por el grupo de WhatsApp al cual estamos integrados todas las personas, ¿no? También al finalizar la sesión número 4 se les va a dar apertura a lo que es al examen para que ustedes puedan acreditar su conocimiento y también puedan solicitar la certificación, ¿no? La cual sale con mención en terapia familiar sistémica que está a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación cuenta con 50 horas académicas, y el costo es de 40 soles. Cuenta con un código QR único de validación, el cual nos ayuda a validar nuestro certificado. También contamos con el apoyo de la Cámara de Comercio. Cualquier consulta o duda sobre la certificación o sobre los certificados lo pueden hacer al 946-222355. De la misma manera, ¿no? Indicarles que el tecnológico no hace llamadas telefónicas, nosotros atendemos consultas, dudas con respecto a los diferentes cursos, a las certificaciones que brindamos. Los números que aparecen en pantalla son los números que nosotros hacemos uso, ¿no? Mediante estos números nosotros vamos a comunicarnos con ustedes. Cualquier otro número y esté utilizando nuestro nombre, por favor hay que tener cuidado, no brindar nuestros datos personales. No se dejen engañar, estimados participantes. Asimismo,
comentarles sobre los convenios de cooperación con nuestra institución en tecnológico. Tenemos a diferentes municipalidades y también a diferentes institutos a nivel nacional, ¿no? Bueno, antes de iniciar con la sesión el día de hoy, voy a realizar una pequeña oración, que es la oración para el alma, ¿no? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta cita bíblica la podemos encontrar en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, ¿no? Asimismo, pedir al Señor por cada uno de los participantes que Él pueda derramar todas sus bendiciones en los presentes de la clase, asimismo en nuestro querido docente. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio con la sesión académica. Buenas tardes, psicólogo Roy. Ya puede comenzar con su presentación. Esmeralda, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, tardes, noches, con todos, con todas, colegas, futuros colegas, público en general, quien se encuentre interesado en aprender acerca de la terapia familiar sistémica. Para poder continuar, por favor, Esmeralda, coméntame si mi audio y mi video son consistentes para no tener problemas posteriores. Sí, se puede visualizar y se le escucha con claridad. Excelente, muchas gracias nuevamente. Bueno, además, ya que nos encontramos en el 7 de enero del 2025, me permito hacerles y extenderles un saludo fraterno, puesto que estamos iniciando un nuevo año en el que estoy seguro muchos de ustedes han planteado trazarse metas y objetivos personales, laborales, académicos. Y bueno, espero que la formación académica que están teniendo o que van a tener el día de hoy, por supuesto, complemente esos deseos y esos sueños. Como lo mencionaba Esmeralda inicialmente, el día de hoy vamos a tocar la primera sesión en lo que concierne a la terapia familiar sistémica, ¿sí? Voy a empezar a compartir, por favor, las diapositivas. Ya, listo. Quiero mencionarles también que por favor siéntanse en toda la naturalidad, siéntanse en todo el derecho de poder ejercer las preguntas cuando ustedes lo consideren. Si es que hay un espacio vacío, por supuesto, utilicen estas reacciones, ¿no?, que tiene la plataforma del Google Meet para poder darme el alcance de alguna de sus comentarios, o por supuesto también si tienen alguna pregunta en torno a lo que estamos tocando. Como les comentaba, el curso que vamos a llevar hoy es el de terapia familiar sistémica, es la sesión número 1. No quiero antes iniciar sin hacerles una breve presentación de mi persona. En este caso, yo soy el licenciado en psicología Roy Wilson Colcapari. A lo largo de estos años de experiencia en los que he estado desarrollándome como psicólogo, he tenido la posibilidad de trabajar como coordinador de salud mental, esto en la red de salud Carabaya, en el departamento de Puno. Por supuesto, este está ligado al ámbito clínico de la salud. También he sido durante un par de años especialista en el área de convivencia escolar en la UGEL Lampa, eso también en la región Puno, esto concerniente al campo educativo, ¿no? También soy docente de instituciones educativas superiores como el Instituto de Ciencias Humanas en Puno, el Tecnológico, ahora que, bueno, estoy dictando, impartiendo esta clase. Y bueno, actualmente también me desempeño como psicoterapeuta en el Centro Psicológico Plenitud Mental. La formación académica que poseo, entre otras, destaco yo, bueno, mi licenciatura, yo soy licenciado en psicología por la Universidad Continental, poseo de igual forma un título de segunda especialidad en terapia familiar y de pareja,
esto por la Universidad Católica de Trujillo. También he cursado y he concluido la maestría en Dirección y Gestión de los Servicios de Salud en la Universidad Nacional del Altiplano. Entonces, esto es un poco de mí para que conozcan, para que sepan un poquito del docente, en este caso de mi persona, del psicólogo Roy Colca. Y bueno, nuevamente les hago alcance de esa premisa, ¿no? De que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, no duden en hacerlo, voy a estar pendiente en poder responder todas sus dudas. Bien, los temas que vamos a tratar respecto a la terapia familiar sistémica están divididos en 4 sesiones. El primero de ellos, por supuesto, es la introducción a la terapia familiar sistémica y sus conceptos fundamentales, tema que lo vamos a tocar el día de hoy y que, por supuesto, resulta relevante porque revisando la literatura, conociendo la teoría y entendiendo los conceptos fundamentales de este enfoque, de esta corriente en psicología, vamos a poder tener una idea más clara de cómo es que interactúa, de cómo es que se aplica y cuáles son los alcances y los objetivos que tiene este enfoque. Como sesión número 2 también he planteado trabajar la dinámica familiar y las herramientas de la evaluación. Esto lo vamos a tocar en la siguiente clase, que si no me equivoco es el día jueves. Como sesión 3 tenemos las intervenciones y las técnicas terapéuticas en la terapia familiar sistémica. También en esta sesión vamos a abordar un poco de qué tipos de estrategias y técnicas terapéuticas existen en este enfoque. Y en la sesión número 4 nos vamos a enfocar en abordar la aplicación, análisis y proceso terapéutico. Esta va a ser una sesión más práctica que teórica en la que voy a plantear de manera general algunos casos, si no van a ser 2 o 3, y los vamos a analizar punto por punto, revisando el contexto, los agravantes, los antecedentes y todo lo que concierne a un proceso terapéutico para poder entender cuál es la finalidad y el uso y la utilidad de la terapia familiar sistémica. Bueno, como toda clase, como toda sesión académica, busca tener algunos objetivos, porque eso es lo que finalmente pretende, es consolidar el conocimiento en cada uno de ustedes. Entonces, el primero de ellos es definir y explicar los conceptos claves de la terapia familiar sistémica, de tal manera ustedes puedan conceptualizar y tener una idea clara de cada concepto. Vamos a proporcionar, bueno, esta es característica mía, ¿no? Yo trabajo mucho con los ejemplos porque sé que la literatura es amplia y muchas veces interpretarla resulta complejo. Es por eso que voy a tratar de plantear objetivos claros en los apartados que he considerado para poder ilustrar, ¿no? Cómo todos estos patrones familiares afectan el bienestar de los miembros de la familia o los individuos que la conforman. Y bueno, como tercer objetivo en este caso es desarrollar la comprensión de las intervenciones terapéuticas aplicadas a las familias. Por supuesto que para eso también voy a hacer brevemente el análisis de un caso práctico. Es un caso breve para que nosotros también podamos ya vislumbrar de qué va esto, ¿no? De qué va este tipo de terapia o de este enfoque terapéutico, dicho de otra manera. Entonces, comenzamos con lo primero. Esto, en realidad, la terapia familiar sistémica, yo lo he visto concerniente plantearlo, no porque considere que los otros enfoques, como la terapia cognitivo-conductual, que lo trabajo en este momento, sean menos eficientes, no. Nada más alejado de la realidad, diría. Por el contrario, yo he optado a trabajar esta terapia familiar sistémica en mi práctica profesional. ¿Por qué? Porque la evidencia científica que las compara y las contrasta frente a otras corrientes habla de que tiene una mayor eficacia en los tratamientos en familias, parejas y todo lo que tiene que ver con el núcleo o la dinámica familiar. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual que
considero es una de las terapias más utilizadas por ustedes. Seguramente hay algún psicólogo también en la clase o algún profesional que se está formando para ser psicólogo o en su defecto algún profesional que lo que busca es formarse como psicoterapeuta, conoce muy bien las raíces de este enfoque. ¿Por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual por supuesto, eh, pretende principalmente cambiar pensamientos y comportamientos disfuncionales en el individuo, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando un terapeuta trabaja con un adolescente, un individuo o un adulto, incluso en algunos casos un niño. ¿Para qué? Para poder desafiar pensamientos, ideas, ¿no? Negativas en este caso, y desarrollar habilidades sociales. Si ven, por supuesto que lo cognitivo-conductual hace referencia, ¿no? Al comportamiento, al cognitivismo, a las ideas, a los pensamientos. Esto, por supuesto, presenta ventajas, sí, claro, como los comentaba hace un momento. Una de las ventajas, primero, es que esta terapia, la terapia cognitivo-conductual, la investigación así lo refiere, ¿no? Es el enfoque que tiene mayor soporte en evidencia científica. Y sus resultados, por supuesto, también son eficientes y no solamente eso, son bastante rápidos. Además de que proporciona herramientas prácticas para el día a día. Seguramente me entenderán algunos colegas que trabajan en base a esta corriente cognitivo-conductual que lo plantea de esta manera, ¿no? Que proporciona ciertamente estrategias, herramientas prácticas para el día a día. Sin embargo, como toda corriente psicológica, como toda ciencia, no es perfecta, pues tiene algunas deficiencias. Y alguna de ellas, por ejemplo, es que tiende a ignorar el contexto relacional y familiar. No quiero decir que la terapia cognitivo-conductual no se enfoque en la familia, en conocer el contexto, las causas subyacentes. No, pero su principal objetivo, su principal objeto de estudio en este caso es el individuo, ¿no? Entonces, por esa dicotomía, en cierto modo, tiende a ignorar el contexto relacional y familiar. Además, que también se enfoca mucho en los signos y los síntomas. En este caso, aquello que considera y conforma un síndrome, ¿no? Hablamos muchas veces de que la terapia cognitivo-conductual está bastante relacionada al aspecto clínico. Entonces, se enfoca más, dicho de otra manera, en los síntomas en lugar de las causas sistémicas, ¿no? Porque desde que nosotros planteamos el concepto como terapia familiar sistémica, entendemos que la familia es un sistema y como todo sistema posee jerarquías, posee un organigrama. En contraste a este enfoque cognitivo-conductual, tenemos a la terapia familiar sistémica. ¿Por qué? Porque el terapeuta de este enfoque lo que va a hacer es abordar, ¿no? Cómo las dinámicas familiares, las relaciones familiares contribuyen a los pensamientos negativos del adolescente. ¿Sí? Quiero que se entienda, que se consolide bien este contraste, esta comparativa que planteo respecto a la terapia familiar sistémica versus, pero bueno, dicho de otra manera, ¿no? Es una breve comparación. Por favor, eh, no quiero generar debate al respecto. Estoy seguro que la mayoría de los que se forman en psicología, pues están más relacionados a lo cognitivo-conductual. No, por supuesto que no. Y como les comentaba inicialmente, además yo también utilizo este tipo de enfoque, pero para algunos tratamientos o para algunos pacientes que, bueno, ameritan, ¿no? Emplear este tipo de enfoque. Eh, Nos vamos de igual modo a la comparativa de la terapia familiar sistémica versus la terapia humanista. ¿Por qué? Bueno, la terapia humanista, que también está bastante relacionada con la Gestalt, ¿no? Rogers, que es uno de los principales exponentes en este sentido. Bueno, la terapia humanista se enfoca en el desarrollo personal,
la autenticidad y la autorrealización. Por supuesto que aquí está más allegado, ¿no? Lo que es ahora mindfulness, lo que es el coach motivacional y todos estos, todas estas herramientas, todas estas técnicas, ¿no? Entonces, sí, pues por un lado, la terapia humanista tiene un gran alcance, tiene un valor científico interesante. ¿Por qué? Porque ayuda, por ejemplo, a un miembro de la familia a encontrar un propósito personal en medio de los conflictos familiares. Y por supuesto, si ustedes también lo analizan como yo lo analizo ahora, van a ver que pues, evidentemente presenta ventajas. Uno de ellos, por ejemplo, es que fomenta la empatía y el crecimiento personal. Por lo que les comentaba, ¿no? De que está bastante relacionado el coaching, está bastante relacionado a encontrar, perdón, a repotenciar las habilidades que uno tiene, o en su defecto, ¿no? A compensar algunas debilidades que tiene. Y también, pues, ¿no? Al tratarse de la terapia humanista, es útil para explorar las emociones y los valores profundos. Este enfoque humanista, por supuesto, tiene bastante, o bueno, hace énfasis, dicho de otra manera, en las emociones, en los sentimientos, ¿no? Y cómo estos pueden tener, en cierto modo, inferencia en la dinámica o en el comportamiento que tiene la familia. Sí, claro, esas son una de sus ventajas. Pero como les comentaba hace un momento, ninguna es perfecta. También presenta desventajas. ¿Por qué? Porque al igual que la terapia cognitivo-conductual, no aborda directamente las dinámicas relacionales familiares. Y nuevamente hago énfasis, no es que no se pueda, es que su propósito principal no está precisamente relacionado a trabajar directamente con la familia o con las dinámicas familiares o con las relaciones familiares, ¿no? Entonces, esta precisamente es una desventaja porque en cierto modo este tipo de enfoque puede estar limitado, ¿no? ¿En qué? En el sentido, por ejemplo, de alta disfunción sistemática o sistémica o como prefieran decirle, ¿no? Porque hay familias que precisamente viene el paciente, el cliente, para nosotros que tenemos formación en terapia sistémica, bueno, les decimos consultantes, vienen y haciendo un análisis profundo, nos damos cuenta de que efectivamente el problema no es tan personal, no parte de la individualidad del ser humano, sino parte de una causa total holística, ¿no? En este caso sistemática, sistémica, familiar, relacional. Entonces, desde ahí también, pues, la terapia humanista parte con alguna desventaja, ¿no? No es perfecta, por supuesto. En contraparte, la TFS, la terapia familiar sistémica, pues tiene la ventaja en este sentido, ¿no? Porque como les comentaba, aborda los problemas de manera holística, es decir, engloba casi la totalidad del primer entorno cercano. Hace también, por supuesto, que promueva un entorno de apoyo, de crecimiento personal y relacional, porque al trabajar con la familia, el soporte que se genera, por supuesto, es más amplio y no parte solamente de la individualidad. Y la terapia familiar sistémica, además, no es perfecta, de igual modo que no lo es ninguna de las antes mencionadas. ¿Por qué? Porque también, en contraparte a la terapia humanista, tiene menos énfasis en el desarrollo individual fuera del sistema familiar y a veces, y me ha tocado a mí durante la práctica en psicoterapia con mis consultantes, pues, que a veces hace falta más que solamente un repertorio holístico global, sino es importante conocer herramientas también, ¿no? Que estén más relacionadas con el desarrollo individual, por supuesto que están fuera del sistema familiar. Tenemos también a la terapia familiar sistémica versus la terapia conductual dialéctica, ¿no? Esta terapia que ha sido un furor en Medio Oriente, ¿no? Y que, bueno, bastantes colegas seguramente también lo están empleando en sus consultantes, en sus clientes, en sus pacientes, a los que acuden a sus consultorios psicológicos y a sus centros psicológicos, ¿no? Entonces, esta terapia conductual dialéctica, por supuesto que también es muy buena. Considero que me atrevería a decir que es una de las que va a generar bastante solidez en un par de años, porque
en la práctica y, bueno, algunos colegas que he visto que manejan esto, veo que también es bastante eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta terapia? Principalmente se enfoca en desarrollar habilidades de regulación emocional y manejo de estrés, no solamente estrés, sus derivados, el eutrés, el distrés, y resulta bastante útil, ¿no? Para problemas severos, severos como el trastorno límite de la personalidad. Me entenderán los colegas que este trastorno límite de la personalidad, uy, es un trastorno, es una patología, dicho de otra manera, que requiere mucha experticia, mucha experiencia, un repertorio amplio de conocimientos, de herramientas y técnicas. Entonces, esta terapia sí pues se amolda precisamente para poder trabajar mejor con clientes de este perfil, con pacientes de este perfil, con consultantes de este perfil, ¿no? Un paciente, por ejemplo, de este tipo de terapias, de este enfoque terapéutico, aprende técnicas de atención para manejar las emociones intensas, ¿no? Y es algo con lo que lidiamos casi en el día a día, ¿no? Que las emociones finalmente, aunque es su naturaleza y probablemente no deba ser así, las emociones muchas veces se superponen, ¿no? A los pensamientos, a las ideas. Entonces, esta terapia tiene este enfoque. Claro, presenta ventajas, por supuesto, como todas las anteriores. ¿Por qué? Porque es altamente estructurada, ¿no? Es efectiva también, como se los había comentado, y sobre todo para problemas sentimentales u emocionales graves, severos, ¿no? Además de que está enfocada en habilidades concretas, ¿no? Sobre todo en las habilidades sociales, que, bueno, principalmente es donde parte el enfoque de esta terapia conductual dialéctica. ¿Tiene desventajas? Por supuesto, tiene desventajas como los otros enfoques, las otras corrientes. ¿Por qué? Porque del mismo modo, no aborda dinámicas familiares ni relaciones sistémicas, ¿no? Ahí es coincidentemente similar a las otras. ¿Por qué? Porque ninguna de las terapias, excepto algunas que también son derivadas de la terapia cognitivo-conductual, que las vamos a tocar en posteriores sesiones, se las voy a hacer, les voy a dar el alcance a modo de comentario también, pues no están muy ligadas a abordar la familia precisamente como enfoque, como punto de partida principal, ¿no? Entonces, esa es principalmente también una de sus desventajas. Y en algún sentido, si es que esto se pretende aplicar durante la terapia familiar, es decir, a los miembros de una familia, también puede sentirse mecánica o limitada en su alcance. Y seguramente algunos colegas, algunos profesionales que ya han ejercido la práctica en terapia, sabrán que el paciente, que el cliente, que el consultante, lo último que quiere es que todo suene a una estructura, ¿no? Todo esté precisamente mecanizado, como si el sentido del desarrollo humano tuviese escalafones robotizados. Esto a veces está más relacionado con la comodidad que tiene un paciente, un cliente o un consultante, ¿no? Entonces, en este sentido también es una desventaja que puede sentirse mecánica o limitada en su alcance. En contraparte, por supuesto, la terapia familiar sistémica identifica, modifica todos estos patrones familiares, todas estas relaciones familiares que perpetúan los problemas emocionales. Sí, esa es una de las ventajas en contraparte respecto a la terapia conductual dialéctica, ¿no? También que, como les comentaba hace un momento, fortalece el soporte emocional en el sistema familiar. No es perfecta, no es perfecta. Sí, también puede ser menos efectiva, ¿no? La terapia familiar sistémica. ¿Por qué? Porque si los problemas emocionales, sentimentales, son extremadamente individuales, tienen un origen clínico, patológico, dicho de otra manera, pues bueno, claro, no habrá que optar por tener otros o por emplear en este caso otros enfoques, otras corrientes, ¿no? Entonces, quiero que quede claro esto. Ningún enfoque es perfecto. Por supuesto que tienen ventajas, desventajas unos sobre otros. Pero lo importante es que nosotros como terapeutas, como psicólogos,
o como personal de las distintas ramas de la salud, de la educación, necesitamos para nuestro repertorio académico, para nuestra formación académica, conocer y tener a mano un abanico de posibilidades para que nosotros, cuando podamos detectar un problema y si nos concierne ayudarnos o emplear la capacidad que tenemos como psicólogas, como terapeutas, bueno, lo utilicemos de mejor manera, ¿no? Zapatero a su zapato, bien se dice, ¿no? En ese sentido, entonces, hay que tener un poquito más de idea al respecto de estos enfoques. Y bueno, espero que quede claro y espero, por favor, no haber tocado ninguna membrana importante a algunos colegas que, bueno, se dedican a ejercerlo desde otro punto de vista. Como les había dicho, ninguna es perfecta. Por supuesto que yo comparto también y aplico la dualidad de los enfoques terapéuticos, ¿no? Precisamente la terapia familiar sistémica es uno de los enfoques terapéuticos que más o mayor compatibilidad tiene con distintos enfoques, como lo hemos visto en este momento, ¿verdad? Entonces, quiero que quede claro este apartado. No sé si me levantan la manito, me dan un like por ahí para poder continuar con el apartado. Muy bien. ¿Tienen consultas? La manito es de las de consultas. A ver. Eh, ¿Quién ha levantado? Yasmín, Vilma, no lo sé, Giovanna, ¿tienes alguna consulta o estás de acuerdo? ¿Te quedó claro con esta pequeña parte introductoria al respecto de la terapia sistémica? Ya, quedó claro. Parece que quedó claro. Y bueno, sí, excelente. Gracias, Giovanna. Muchas gracias, está claro. Continuamos entonces. Dicho esto, ¿por qué es que yo entonces he decidido utilizar la terapia familiar sistémica sobre otros enfoques? Por supuesto que esto depende de las características y las necesidades específicas de las personas y por supuesto del problema que enfrentan. Entonces, vamos a desarrollar brevemente alguno de ellos. El abordaje holístico. Es bien sabido en psicología, utilizamos el término holístico para referirnos a la totalidad, es decir, aquello que trata de abarcar más, ¿no? Entonces, la terapia familiar sistémica considera no solo al individuo, y perdonen que lo repita, pero para entender bien los conceptos de este enfoque, es importante que se superponga este concepto, ¿no? No considera solo al individuo, considera siempre al sistema completo en el que este individuo está inserto, está insertado. Entonces, esto es crucial en problemas donde las relaciones, porque recuerden que la terapia familiar sistémica, además de trabajar con relaciones familiares, se puede extrapolar y se puede dar utilidad en términos y en ámbitos de relaciones de pareja. También lo he visto ser utilizado en ámbito organizacional, porque de cierto modo, a ver, para evitar comparaciones incoherentes, pero se dice muchas veces que en el trabajo también pues formamos una suerte de familia. Entonces, aplicando alguno de los conocimientos, de las estrategias, también se puede extrapolar y se puede desarrollar en esos ámbitos, ¿no? Entonces, como les decía, es crucial, ¿no? El abordaje holístico, el conocer un poquito de todo en todas las relaciones, en todas las dinámicas. Se utiliza con problemas de conducta en niños y en adolescentes. Sí, es bastante útil porque recordemos que los niños y los adolescentes son seres, son individuos que se encuentran en formación y principalmente la formación, la educación, el estilo parental que se le ejerce proviene de los padres. Y al ser los padres miembros de una familia, por supuesto, la terapia familiar sistémica se considera como tal. Irán, perdón, tu audio se ha filtrado. Gracias, muchas gracias. Bien, continúo. Les decía, también se utiliza mucho en los trastornos alimenticios. Me dirá usted, psicólogo, licenciado, psicoterapeuta. Yo no había oído de que la terapia familiar sistémica se utilizaba también para los trastornos alimenticios. Oh, qué casualidad, gran sorpresa, por supuesto que se utiliza. Y déjenme comentarles además que en los Estados Unidos
es uno de los enfoques que mejor acreditado está en el uso para tratar los problemas, por ejemplo, de la anorexia, de la bulimia, en algunos casos también de obesidad, ¿no? Entonces, se ha visto, perdón, que tiene bastantes efectos. ¿Por qué? Porque esta terapia aborda todos estos trastornos alimenticios como parte de un sistema relacional disfuncional. Es decir, de que en el sistema familiar, en las relaciones que tienen estos miembros, pues hay una disfuncionalidad, hay un problema, algo está sucediendo. Entonces, esta terapia, en lugar de enfocarse únicamente en el individuo afectado, que muchas veces son los adolescentes, ya sea varón o mujer, lo que va a hacer es ayudar a identificar los patrones familiares que pueden estar perpetuando este problema. Entonces, vemos que, por ejemplo, la sobreprotección, el control excesivo, la falta de comunicación, la deficiencia de la comunicación o básicamente la comunicación poco clara presenta, ¿no? Perpetúa estos problemas. Entonces, este enfoque lo que va a hacer es promover cambios grandes, ¿no? En las dinámicas familiares, con el único fin de que de crear un entorno más saludable, donde, pues, por supuesto, todos los miembros de la familia van a tener que contribuir al bienestar del afectado y de la familia como un todo que hace referencia justamente a lo que les decía, el abordaje holístico. Entonces, un aspecto clave de este enfoque de la terapia familiar sistémica es trabajar en la mejora de la comunicación y en la estructuración de los roles familiares. Respecto a estos roles familiares y comunicación, vamos a hablarlo brevemente el día de hoy en un apartado posterior. Por ejemplo, se los planteo de esta manera. En una familia cualquiera, de cualquier contexto, de Latinoamérica principalmente, ¿no? Porque entendemos que los contextos económicos pues influyen en el comportamiento de las personas y los contextos sociales lo hacen de igual manera. En una familia, por ejemplo, donde un adolescente con anorexia es el foco de atención constante, sí, pues, ¿no? Porque se le ve delgadito, la actitud que presenta, el comportamiento que desarrolla no pasan desapercibidos. El terapeuta sistémico en este caso va a ayudar a qué? A los padres, ¿no? A reducir el control sobre la alimentación y fomentar su autonomía. ¿Por qué? Porque va a haber un control. Les decía hace un momento, si uno se enfoca en el individuo, pues va a tener menos soporte emocional, pero si se enfoca en el entorno, es decir, en el sistema familiar, por supuesto, los resultados pueden ser más que satisfactorios, ¿no? En este caso, como les comentaba, el terapeuta va a ayudar mucho a los padres o a los tutores, a quienes estén más cerca de este adolescente que puede padecer un trastorno alimenticio, ¿no? Entonces va a ayudarle a fomentar su autonomía también. Al mismo tiempo, se les va a enseñar, por supuesto, a expresar sus preocupaciones desde la empatía y no desde el juicio, ¿no? Esto siempre se habla en psicología, es un término general, ¿no? No es lo que se dice, sino es cómo se dice, ¿verdad? Entonces, en este sentido, uno puede hacer hasta muchas veces un mea culpa, ¿no? Me siento culpable, me siento destrozado, me siento culpable. No es lo mismo decir a decir me siento responsable, ¿no? Entonces, como les comentaba hace un momento también, no es tanto lo que se dice, sino es cómo se lo dice. Entonces, el terapeuta les enseña a expresar todas estas preocupaciones, todas estas inquietudes desde la empatía y no desde el juicio. Esto lo que va a hacer es reducir la tensión y permitir que este adolescente que padece, por supuesto, este trastorno alimenticio, llámese bulimia, llámese anorexia y los demás, recupere una relación más sana con la comida y consigo mismo. Y no solamente con la comida o con la ingesta de la comida, sino la relación que va a tener con la familia. Porque muchos de estos problemas están superditados a que no hay una comprensión, ¿no? Porque finalmente el padre termina desplazando su responsabilidad o su culpabilidad a la madre hizo lo mismo con el padre, los padres con los hijos, con los hermanos, con los abuelos, con los tíos. Entonces, antes de visorar una ruptura en la dinámica,
pues vamos a emplear este tipo de herramientas. Estos temas los vamos a tocar en posteriores sesiones, lo vamos a abordar como un caso práctico, vamos a analizar cada contexto de manera detallada, pero bueno, yo les quiero dar una pequeña luz nada más de cómo es que trabaja, ¿no?, este abordaje holístico de la terapia familiar sistémica en los trastornos alimenticios, ¿no? Eso, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Y a veces sale una rima. Sofía, de 15, de 16 años, Roberta, Ana Lucía, no sé, la niña, la señorita que prefieran. En este caso voy a pasarme al género femenino porque de igual modo la práctica también me ha conducido a entender que quienes más padecen los trastornos alimenticios son las señoritas, por supuesto que no queda de lado, ¿no?, el género masculino. Es una señorita que lucha contra la bulimia. En casa hay críticas, como les comentaba hace un momento, hay críticas frecuentes sobre su apariencia, si está muy delgada, y a veces, ¿no?, la crítica no solamente si está muy delgada, se suelen utilizar palabras mucho más hirientes. Y a veces, cuando uno hace análisis de estos casos, es muy probable que encuentres que hay la ausencia de una figura paterna, llámese padre o madre, ¿no? Entonces, incluso no solamente está ausente en cuerpo, sino está ausente emocionalmente, está ausente económicamente. Entonces, la terapia familiar sistémica va a identificar cómo estas dinámicas refuerzan este trastorno. Claro, si la señorita posee un trastorno alimenticio como la bulimia, por supuesto no tiene soporte familiar, no tiene soporte emocional, no hay ni siquiera alguien cercano en quien ella pueda confiar para expresarle cómo se siente. Por supuesto, este problema va a reforzar el trastorno, ¿no?, que posee, que padece la paciente. Entonces, el terapeuta de este enfoque va a guiar a la familia. ¿Para qué? Para dejar de centrar las concentraciones, dicho sea de paso, las conversaciones del peso, de la apariencia, de la actitud y todas estas cosas, y lo que va a hacer es fomentar la conexión emocional. Esto es muy importante, ¿no? Mejorar la comunicación. Estos dos aspectos son sumamente relevantes en terapia familiar sistémica. Entonces, a medida de que estas interacciones, de que estas dinámicas van a ir cambiando, esta señorita, Sofía, Ana Lucía, como prefieran llamarlo ustedes, se va a sentir más apoyada, por supuesto. Su ansiedad va a disminuir. Recordemos que la ansiedad es una característica relevante, ¿no?, en la mayoría de los trastornos alimenticios. Entonces, eso es lo que va a pasar, va a disminuir su ansiedad gradualmente, si es que todo va viento en popa, si es que se procede a seguir un proceso terapéutico, va a superar todas estas conductas, llámense bulímicas, ¿no?, en cierto sentido. Entonces, la familia, de igual modo, a su vez, va a experimentar una relación más armónica. Es muy probable, bueno, todo esto es como diría Miguel Ángel Borges, un Aleph, ¿no? Es una suerte de un sueño, tal vez. Finalmente, en el proceso, en el abordaje que ustedes conocen como psicólogos, como psicoterapeutas también seguramente, ven que hay alicientes, ¿no?, que son más grandes, que hay recaídas en ciertos procesos, en ciertas sesiones, ¿sí? Pero lo planteo, perdón, de manera general para que ustedes puedan tener una breve comprensión de cómo es que trabaja. También, como les comentaba, está pues este enfoque bastante bien desarrollado para trabajar con los conflictos familiares o de pareja. Me dirá usted, ¿la terapia de pareja utiliza la terapia familiar sistémica como enfoque? Sí, por supuesto que lo utiliza. No muchas veces para ayudar a aliviar la separación, sí, porque no todas las terapias de pareja están enfocadas en salvar la relación, muchas de ellas también están enfocadas en poder mitigar, ¿no?, los efectos dispersos negativos que puedan afectar al entorno, llámese hijos principalmente, cuñados, primos, tíos, personas cercanas, ¿no? Entonces, sí, pues también está planteada para trabajar de ese modo. Además que les hago un breve comentario. Estaba leyendo ayer un artículo al respecto de esto porque a mí también me pareció bastante llamativo. Y es que
Cuando a mí han acudido algunas parejas para consulta, me ha llamado principalmente la atención que cuando la que averigua es la mujer, generalmente hace esta averiguación o quiere trabajar en su relación para poder salvarla. Pero, por el contrario, cuando en este caso me busca o me consulta la pareja, en este caso el hombre, el varón, el género masculino, me voy dando cuenta que lo trabaja más que para poder salvar la relación, para poder mitigar los efectos de la separación, porque en su mayoría, y esto lo digo como práctica, también hay evidencia científica que respalda esto. Parece ser, ¿no? Que el hombre, propio de las características de su personalidad, tiende no a buscar ayuda. Esto también se relaciona con el contexto actual en el que vivimos, ¿no? No solamente en Perú, sino en Latinoamérica y en algunos otros países que comparten mucha nuestra idiosincrasia, ¿no? Parece ser que el hombre no está precisamente familiarizado, ¿no? Con buscar ayuda para poder salvar su relación, a diferencia del género femenino, que sí, pues, parece ser que lo identifica de mejor manera y acude en otra instancia, ¿no? No en instancia final, sino en un proceso de instancia en el que considera todavía puede haber una mejoría o el hecho de someterse a un proceso de terapia de pareja puede ayudar a salvar, perdón, la relación que posee con su pareja. Esto se los comento así de paso para que lo tengan presente. También la terapia familiar sistémica ayuda mucho en situaciones de dependencia emocional. Pero psicólogo, usted nos acaba de decir hace un momento que precisamente no está enfocada en lo individual. Sí, pues no está enfocada, ¿no? Pero dado su repertorio, las técnicas que utiliza, sí, es muy útil para las situaciones de dependencia emocional, que es algo que poseen muchas personas, ¿no? Es algo que con lo que convive uno día a día, sobre todo en las parejas más jóvenes, también por supuesto, pero con menos incidencia en las parejas ya que están consolidadas con unos cuantos años más. ¿Sí? Entonces, bueno, en este sentido también, a ver si se los planteo como un ejemplo también, ¿no? Cuando un adolescente tiene problemas de conducta, la terapia familiar sistémica no solamente va a trabajar con él, o cuando una pareja tiene, no va a trabajar con uno de los individuos de la pareja, va a trabajar con la relación en su totalidad y muchas veces va a necesitar la utilidad de la familia, ¿no? No precisamente para que ellos sean juez y parte, ¿no? Sino para poder recolectar algunos datos y ver cómo puede contribuir de manera positiva en la recuperación de dicho problema. También, por supuesto, se enfoca en la resolución de los problemas sistémicos, ¿no? Ya habíamos hablado de que lo sistémico, lo sistemático, dicho de otra manera también, que son palabras que están relacionadas en cierto modo, comparten una suerte de jerarquía, ¿no? Entonces, esta terapia es especialmente también eficaz cuando los problemas individuales están ligados también a patrones familiares disfuncionales, ¿no? Como por ejemplo los roles familiares rígidos. Acá, por ejemplo, podemos visualizar al chivo expiatorio o al salvador, ¿no? O al pacificador. Yo le conozco más como el pacificador, pero bueno, podemos decirle salvador también. ¿Por qué? El chivo expiatorio es básicamente una persona a la que por lo general se le atribuyen las culpas, ¿no? Cada vez que en casa pasa algo malo, uy, tiene que ser culpa o ha tenido que ver esta persona. Entonces, este chivo expiatorio resulta ser el causante directa o indirectamente de los problemas. Y eso precisamente le hace asumir ese rol. Hay muchos hijos, hay muchos papás, en realidad hay muchos miembros de la familia que han crecido con ese rol y de manera muy rígida, lo han formado muy bien, porque ellos son en cierto modo la oveja negra de la familia, dicho de otra manera, ¿no? O en contraparte podrían ser la oveja blanca, ¿no? Hablando de manera positiva.
También existe este famoso pacificador que les comentaba hace un momento, o bueno, el salvador, ¿no? Dicho de otra manera. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes lo verán en la práctica, ¿no? En la práctica común, todos tenemos familias, todos partimos del núcleo familiar, todos tenemos relaciones familiares, altercados familiares. Entonces, podemos hacer un poquito de análisis en nuestras propias familias y darnos cuenta de que este personaje siempre existe en una familia, un pacificador. Es aquella persona que cuando hay un conflicto, un momentito, es la persona más reflexiva, es la persona que trata de utilizar algún evento, de utilizar alguna actividad para poder unir a la familia, aunque muchas veces la característica de estos miembros de la familia que asumen este rol de salvador, de pacificador, hace referencia a que ellos mismos pierden su individualidad, ¿no? Porque pasan más tiempo resolviendo los problemas de su familia que enfocándose en desarrollar sus propias habilidades o en perseguir sus propias metas. Y esto resulta ser un problema, por supuesto, resulta ser un problema. Entonces, esto brevemente es una pequeña definición de los roles familiares rígidos, como el chivo expiatorio, el salvador, ¿no? También tenemos a los ciclos de retroalimentación, ¿no? Negativos en este caso. Cuando hay mucha crítica, hay mucha rebeldía y viceversa. Más crítico, mi hijo si es adolescente, mi hija si es adolescente, más rebelde se pone. Entonces, estos ciclos de retroalimentación también, por supuesto, están relacionados con la resolución de los problemas sistémicos en los que hace énfasis la terapia familiar sistémica. También existen conflictos intergeneracionales. Antes de pasarme, por favor. Sí, pues existen conflictos intergeneracionales. Cuando hagamos el uso del genograma, por ejemplo, que estoy seguro que muchos de ustedes están familiarizados con ellos, o con esta técnica maravillosa del genograma, nos vamos a dar cuenta que hay problemas que perpetúan de generación en generación. Por ejemplo, los problemas económicos. No parece ser tanto esta una cuestión de que si uno tiene más alcance, más posibilidades, no. Parece ser que está relacionado, por ejemplo, con una suerte de una ausencia o una deficiencia en la educación financiera. Y esto se va heredando de generación en generación, de generación en generación. Entonces, esto también genera conflictos intergeneracionales, dicho sea de paso, lo comento también, ¿no? No solamente en lo económico, por supuesto también que hay conductas, hay comportamientos que hacen referencia a estos conflictos intergeneracionales. Muy bien, otra de las razones que me han orientado a mí, estoy seguro a muchos de mis colegas también, y a quienes me han formado, son los cambios duraderos que presenta la terapia familiar sistémica. Porque cuando uno trabaja con todo el sistema familiar, perdón, va a facilitar transformaciones más sostenibles en el tiempo, ya que no solamente se interviene en el individuo, como les había dicho hace un momento, sino en el entorno que influye constantemente en él. La ventaja, sí, por supuesto, tiene ventajas. Los cambios no dependen solo del esfuerzo individual, en este caso, porque estás trabajando con toda la familia, sino en contraparte son apoyados por todo el núcleo familiar, por la familia, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, esto también va a hacer que se reduzca, perdón, el riesgo de las recaídas. Es más difícil que toda la familia recaiga, por supuesto que es una posibilidad, me ha tocado también, ¿no? Pasar por esa situación. Es una situación bastante aislada, ¿no? Que tiene que ver más a la muerte de un ser querido, ¿no? Es un hecho un poco aislado. Claro que sí sucede, pero no sucede con tanta frecuencia. Entonces, es una de las grandes ventajas. Los cambios son duraderos. Como les comentaba, toda la familia sigue el proceso de terapia con este enfoque y, por supuesto, ¿no? Es apoyado por su mismo entorno. También está la resolución de los conflictos relacionales. ¿Por qué? Porque la terapia familiar sistémica trabaja directamente sobre las dinámicas de interacción, sobre los papeles, los roles que desempeñan cada uno de los miembros de la familia, ayudándolos a qué? A mejorar la comunicación. Resuelve el conflicto y fortalece las relaciones familiares, ¿no? Entonces, en términos resolutivos, esta terapia o este enfoque trabaja directamente sobre esta dinámica.
Por ejemplo, cuando una pareja discute constantemente, puede aprender a negociar límites y a expresar sus emociones de manera constructiva y empática, ¿no? Eh, en la práctica, bueno, también me ha tocado muchas veces algunas parejas que me comentaban, cuando uno hace la recolección de los datos, es muy diferente decir, ¿no? Me decía una de ellas, siento que dialogo mucho con mi pareja, siento que constantemente nos estamos preguntando, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y ella me comenta, me dice, creo que ese es un problema. A diferencia de lo que podrían decir otras personas u otras parejas en una situación similar, ¿no? Estábamos discutiendo constantemente, nos enojamos básicamente de cualquier cosa, estamos con la tolerancia cero, como quien diría, ¿no? Estamos siempre a la espera, estamos con una actitud defensiva, ¿no? Esperando qué me va a decir mi pareja. Eso es muy diferente, ¿no? Porque la resolución de los conflictos relacionales resulta para la terapia familiar sistémica un gran avance, ¿no? El hecho de poder conversar constantemente con tu pareja, de dialogar, no solo te va a permitir conocerlo a profundidad, sino te va a enseñar a que tú puedas aprender a negociar los límites y expresar tus emociones de manera constructiva. Ah, ya sé que cuando le toco este tema, él como que se pone un poquito iracundo, ella se pone un poquito iracunda. ¿Qué hago? Yo mismo me educo, en cierto modo me educo para encontrar la manera. No quiero decir que se tergiversan las cosas, se dicen de otra manera, no, sino que la pareja, los miembros de esta pareja, desde la individualidad, empiezan a generar características, herramientas también y maneras de comunicarse, ¿no? Entonces, esta terapia también, por supuesto, lo va a dotar a uno de estas habilidades. La flexibilidad y la aplicabilidad. Por supuesto, la terapia familiar puede adaptarse en una variedad amplia de contextos, no solamente en familia, en contextos laborales también, como les comentaba, y puede partir desde las familias más tradicionales, dicho de otra manera, como lo decía un colega mío hace poco, en familias chabacanas, se decía, ¿no? Hasta sistemas mucho más complejos, ¿no? Es decir, familias que poseen un alto nivel educativo también en el que sus miembros pueden tener distintas ideas, ¿no? Entonces, romper algunos esquemas para el terapeuta puede ser todo un desafío, ¿no? Pero la flexibilidad de este enfoque, pues le permite a uno poder todavía introducirse en la familia para poder generar cambios, ¿no? Además, como les comentaba a un inicio, esta terapia, si no acaso es la mejor, es una de las mejores para trabajar en términos de dualidad. ¿Por qué? Porque se puede combinar con otros enfoques, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, la terapia conductual dialéctica. ¿Por qué? Porque puede abordar necesidades específicas. Entonces, a mayor conocimiento, mayor repertorio, mejor transformación, mejor dualidad, mejor combinación. También, por supuesto, esta terapia tiene mucha reducción de la carga individual. Esto es casi, no, casi una obviedad, ¿no? A menudo otros enfoques, como les había dicho, como la terapia cognitivo-conductual y la terapia humanista, colocan la responsabilidad del cambio, de la transformación, de la mutación exclusivamente en el individuo, ¿no? En este caso, la terapia familiar sistémica distribuye esta responsabilidad entre todos los miembros del sistema. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a reducir la sensación de aislamiento, como cuando uno cree que está solo, ¿no? Que no tiene apoyo. No. En este caso, este tipo de enfoque, de terapia familiar sistémica, lo que va a hacer es que toda la familia se compenetre. Y al compenetrarse, todos van a partir de tener un sentido, una pizca de responsabilidad. Entonces, esto va a hacer que la reducción de la carga individual del problema, pues valga la redundancia, disminuya o reduzca, ¿no? Entonces, en lugar de culpar a los hijos, en lugar de culpar a uno de los miembros por sus problemas, se va a analizar cómo todas estas dinámicas, las relaciones que tiene la familia, pueden estar contribuyendo, ¿no? A exacerbar o a incrementar esta dificultad. Bueno, dicho lo dicho, eh, vamos a definir
la terapia familiar sistémica. Voy a ser en ese sentido tal vez un poco repetitivo, pero es porque quiero que, como les comentaba hace un momento, se consolide bien este concepto. Se basa básicamente en que la idea de que los problemas de los miembros de una familia no deben verse de manera aislada, sino como parte de un sistema de relaciones interconectadas. Este enfoque terapéutico, perdón, se va a centrar en cómo las interacciones dentro de la familia van a afectar el bienestar de cada miembro. Los orígenes, y esto sí es bastante importante, como lo tiene el psicoanálisis con Sigmund Freud, con Carl Gustav Jung, como lo tiene, como les comentaba hace un momento, ¿no? Lo humanístico con Maslow y con Rogers. Por supuesto que esta terapia también tiene grandes exponentes, porque es que surge a mediados del siglo XX a partir de la teoría de los sistemas y la cibernética, además de la teoría estructural de Salvador Minuchin, ¿no? Pioneros como Murray Bowen, Bowen es un erudito en este sentido en la terapia familiar sistémica, Minuchin, a quien les comentaba hace un momento también, pues es quien ha perfeccionado todo lo que Bowen había desarrollado previamente, y también pues Virginia Satir, ¿no? Virginia Satir, que ha sido también una gran psicóloga, ella ha trabajado más en Centroamérica, en los Estados Unidos, ha tenido un pequeño paso también por Italia, ¿no? En donde ha contribuido a perfeccionar la teoría familiar sistémica como la teoría de Milán, ¿no? La famosa teoría de Milán, ahí ha contribuido bastante. Entonces, todos estos autores se han enfocado, ¿no? En lo importante que puede ser las interacciones familiares y la manera en que los problemas de un miembro o de uno de los individuos finalmente es el reflejo de las disfunciones que presenta una familia en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí me permito entender que ustedes han consolidado bien la idea de lo que concierne a la terapia familiar sistémica, ¿sí? Entonces, les voy a plantear una pregunta. ¿Qué piensan sobre la idea de que los problemas de uno de los miembros de la familia pueden afectar a todo el sistema familiar? Y la segunda que planteo es, ¿crees que una familia puede funcionar sin cambiar sus patrones disfuncionales? ¿Y por qué? En este sentido, por favor, les voy a pedir 30 segunditos, piensen un poco su respuesta, si es que alguno de ustedes quiere participar, lo puede hacer a través del audio o lo puede escribir. Por favor, 30 segunditos, se me está apagando la laptop, voy a conectarlo, por favor. A ver, dejo ahí las preguntas para que ustedes puedan hacer una pequeña reflexión al respecto. Muy bien, gracias por por sus 30 minutos de tolerancia. A ver, quiero leer los comentarios. ¿Alguien me ha escrito? Ya, a ver. Ah, sí, Karina, por supuesto, es una de las terapias más completas. Y en casos de drogadicción, Emma, sí, por supuesto, también tiene alta eficacia. Lo vamos a tocar, es más, como un caso práctico en la última sesión. Eh, a ver, a ver, a ver. Sí, claro, Karina, Clara,
Sí, claro, para el duelo, para la pérdida, se pueden utilizar muchas de estas herramientas, recordando que la terapia familiar sistémica dota de muchas características a los miembros de la misma. ¿Para qué? Para que finalmente este eje, esta circularidad en la familia pueda pues consolidar de manera efectiva y positiva y poder mitigar los efectos del duelo o pérdida, ¿no? Que tienen algunas familias. Si afecta a todos los miembros de la familia, sí afecta. Sí, sí afecta a todos porque son la familia. El cambio tiene que empezar por uno mismo y con el ejemplo para los demás participantes que lo hagan. No porque una familia con problemas. G. Suril, bueno, no te había entendido muy bien, seguramente pretendías decir algo más. José Luis, el cambio tiene que empezar por uno mismo y con un ejemplo hará, sí, ajá, tienes mucha razón. Les comento entonces al respecto de lo que yo, por supuesto, también pienso. ¿Qué pienso sobre la idea, por ejemplo, de que los problemas de uno de los miembros de la familia pueden afectar a todo el sistema? Esto es una característica fundamental en terapia sistémica, porque lo comenté hace un momento, los miembros de la familia están tan interconectados, es más, están más interconectados de lo que ustedes creerían. Si hacemos una suerte de genograma y utilizamos algunas otras herramientas también para medir el nivel de vínculo que tienen algunos, algunos individuos de la familia, se podrían dar con la gran sorpresa de que están demasiado interconectados, que lo que le sucede a uno influye en lo otro, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Esto finalmente influye en los demás. Con respecto a lo siguiente, que es, ¿crees que una familia puede funcionar sin cambiar sus patrones disfuncionales? Bueno, a corto plazo considero que podría funcionar, pero las familias pues no son precisamente efímeras, no son cortas, ¿no? La dinámica de la familia se podría decir que es eterna. Entonces, a largo plazo, estamos hablando de largo plazo, los patrones disfuncionales tienden a perpetuarse, como se los había comentado hace un momento, y pueden agravar los problemas de la familia. Es decir, si no se trata en el momento que se considere idóneo o adecuado el problema que está padeciendo una familia, esto puede perpetuarse y por supuesto puede agravar, como lo comentaban hace un momento, ¿no? Con los problemas de alcoholismo, que finalmente este termina de ser un problema que si bien es cierto involucra muchas veces a solamente un individuo, este se perpetúa. ¿Por qué? Porque es una suerte de endemia, ¿no? De pandemia psicológicamente hablando y que afecta a toda la familia. Lo que va a hacer es crear eso que les comentaba hace un momento. Un ciclo de sufrimiento que es difícil de romper, sinceramente es muy difícil si esta familia, digamos, no pretende ser intervenida, ¿no? Entonces es muy importante al respecto. Muy bien, vamos a hablar ahora de los conceptos fundamentales de la terapia familiar sistémica. Entonces, el sistema familiar como un todo, como les había comentado hace un momento, ¿no? Un todo es holístico, es que la familia finalmente funciona como un sistema. Y cada miembro de esta familia tiene una influencia directa sobre los demás. Los problemas de un solo miembro reflejan o afectan el funcionamiento de todo el sistema familiar. Les planteo un ejemplo al respecto de esto. En una familia, por ejemplo, en el que uno de sus miembros lucha contra la ansiedad o la depresión, que son dos trastornos del estado de ánimo que son los más comunes, los demás pueden comenzar a ajustar sus comportamientos, ¿no? O sea, es decir, el entorno, la familia que está ligada a este individuo que padece este trastorno, puede comenzar a ajustar sus comportamientos para aprender a lidiar con esa situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos pueden volverse más protectores. Generalmente este papel lo asume muchas veces la mamá, que en sí es bastante protectora, pero asume el papel de sobreprotectora, o los hermanos mayores, los tíos y los tías. ¿Por qué no en algunos casos también los padres? Mientras que otros también pueden experimentar resentimiento, ¿sí? Pueden experimentar resentimiento o una suerte de celos, ¿no? ¿Por qué? Por no recibir la atención que necesitan. Entonces, este cambio en las interacciones afecta la dinámica familiar global. Esto hablando como la familia como un todo. Este es un concepto fundamental en terapia familiar sistémica, ¿sí?
Los roles familiares, por supuesto, también son los roles de la familia, los roles familiares son las características, ¿no? Específicas de cada individuo, que pueden ser funcionales o disfuncionales. De esto también les comenté un poquito en el anterior apartado. Estos roles no siempre se establecen de manera explícita, es decir, no es como que el papá dice, tú vas a hacer tal, tú vas a asumir este rol. No, 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 no. Muchas veces se dan consecuencia de las circunstancias, ¿no? Pero influye, por supuesto, también en cómo se desarrollan las relaciones familiares y cómo se resuelven los conflictos. Les comentaba hace un momento, el chivo expiatorio, el famoso chivo expiatorio, ¿no? A veces un miembro de la familia es visto como causa de todos los problemas o de la mayoría de los problemas familiares. Este miembro podría ser tranquilamente un adolescente rebelde, ¿no? O un adolescente rebelde, cuando en realidad, si nosotros hacemos un análisis más profundo, nos damos cuenta que estos problemas están más relacionados con las dinámicas familiares y no con el chivo expiatorio exclusivamente, ¿no? También les hablaba del pacificador o del salvador, de la pacificadora o la salvadora, ¿no? Un miembro que constantemente intenta evitar los conflictos, generalmente busca la armonía, aunque como les decía, esto implique callar sus propias necesidades. Este es todo un problema, ¿no? Haciendo un análisis acerca de este pacificador, pacificadora, bueno, yo me voy dando cuenta muchas veces que es la persona que, claro, a nivel reflexivo en la familia es la que está, la que más posee un repertorio, ¿no? De habilidades para poder darle solución a los problemas, ¿no? Es la que genera las alianzas estratégicas, casi, casi como una suerte de terapeuta, ¿no? Una suerte de alianza terapéutica entre los miembros de la familia, pero sin embargo, su desarrollo personal, y esto me ha tocado verlo muchas veces, se ve reducido, o en este caso no se ve tan bien realizado, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha pasado, dicho de otra manera, la vida, entre comillas, solucionando los problemas de la familia o tratando de mitigar, de apaciguar, de pacificar, ¿no? Esto finalmente es una solución temporal, esto no es permanente, porque en cuanto el pacificador o la pacificadora ya no está inmerso en el grupo familiar, por supuesto los problemas se perpetúan y se agravan, ¿no? Eso es lo que muchas veces pasa. Habrán visto, habrán observado ustedes, colegas, futuros colegas, profesionales de las distintas ramas, que en sus propias familias, a veces quien solucionaba el problema resulta ser bastante relevante cuando nuevamente existe una nueva dificultad y ese miembro no está ahí, ¿no? Para poder darle una solución. Entonces, estos son algunos de los roles familiares, existen, por supuesto, muchos más, pero estos son los que mayor relevancia tienen. Me permito entonces también plantearles esta pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que las familias tienden a asignar roles a sus miembros? O lo había comentado hace un momento. No es que precisamente le asignan estos roles a sus miembros, sino que las circunstancias, ¿no? Hacen que cada uno asuma determinado rol, determinada característica. Esto, ¿creen ustedes además que es una manera, una forma de mantener el orden? Es decir, cada uno cuando tiene un rol mantiene un orden jerárquico, le da cierto equilibrio, habíamos hablado de la homeostasis, le da cierto equilibrio también a la familia. ¿Qué piensan al respecto? A ver, coméntenme por favor. Ah, sí, muy bien, Miriam, excelente. Sí, David, tienes mucha razón. Los patrones disfuncionales que se perpetúan pueden ser normalizados y percibidos como sano. Tienes toda la razón. Esto es lo que pasa a menudo, es que se normalizan algunas actitudes, y yo me ha tocado muchas veces como terapeuta ver eso de violencia, ¿no? Que la violencia, que los gritos efusivos, ¿no? Que agarrar determinados objetos para castigar a alguien pueden ser normalizados y percibidos como sanos. Tienes mucha razón, son patrones disfuncionales. Rosa me consulta, una consulta, como profesional psicólogo le ha tocado asumir el rol de pacificador tácitamente. Verás, Rosa,
Esto es, bueno, me imagino que tu incógnita es porque muchas veces en consulta nuestros pacientes, las parejas a veces generan un intercambio de palabras, ¿no? Y uno a veces la inexperiencia, bueno, en mis primeros años de psicólogo me había tocado pues ver esta situación y es una situación sumamente incómoda, ¿no? Y eso es lo que hay que plantearse como terapeuta es que antes de desarrollar los procesos terapéuticos, nosotros también asumimos un rol. Finalmente, el terapeuta es el que sabe, pero no es el que lo sabe todo. Sin embargo, existen alianzas, existen acuerdos, ¿no? Yo particularmente con los consultantes con los que trabajo, les comento siempre que si se quiere decir algo, se tiene que decir de manera respetuosa, de manera coherente. Por supuesto que a veces pasa que alguno de ellos pues no controla muy bien sus emociones y dice alguna u otra lisura, ¿no? Y no necesariamente la otra persona reacciona de manera negativa, no, no, no. Entonces vemos también que el confrontamiento o la confrontación no resulta ser una herramienta negativa, muy por el contrario, resulta ser una herramienta positiva. Esto tiene mucho que ver con el contexto, Rosa, ¿sí? No me vas a malinterpretar, por favor. No es que tienen que venir a insultarse, no, 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 no. Esto se da en algunos contextos, ¿no? Y yo particularmente, mi tarea como psicólogo, como terapeuta, no es ser pacificador. Si bien es cierto, la búsqueda que tienen los consultantes con un psicólogo es que les ayude a solucionar sus problemas. No necesariamente la solución la tenemos nosotros. Y eso es lo que busca la terapia familiar sistémica. Es dotar a los clientes, a los pacientes, a los consultantes de un darse cuenta, del famoso darse cuenta. Que ellos analicen, ¿no? ¿En qué están fallando? ¿Qué tienen que hacer para cambiar al respecto? ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Jackie también me dice sí. Una consulta de los roles entonces no se designa, cada uno lo va asumiendo. Como lo decía Gisuril, los roles no necesariamente se asignan, muchas veces están por las circunstancias y cuando los asignan, por lo general lo asignan quienes, los padres o los jefes de familia, que en algunos casos, imagínense ustedes, suelen ser los abuelos. Cuando hay una convivencia en un solo domicilio, muchas veces ni siquiera el padre todavía tiene ese sentido de autoridad y muchas veces todavía lo poseen los abuelos. Entonces, le van asignando determinados roles a cada uno de los miembros de la familia, lo que surge mucho en el contexto actual en el que vivimos, aunque afortunadamente esto está cambiando y por supuesto que yo me siento bastante alegre, ¿no? De que las mujeres hoy en día incluso han superado la valla del hombre en términos laborales, en términos económicos, académicos, ¿no? Y en muchos otros más. Entonces, antes se creía, ¿no? Que finalmente el hombre era el proveedor. Ese era su rol, proveer. Él se dedicaba a trabajar y a traer dinero a la casa. Y el rol de la mujer era que la cuidadora, ¿no? La que cuidaba a los hijos. Eso se ha ido cambiando. Eso se ha ido mutando, ha ido modificando a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que no solamente las circunstancias son las que a uno le hacen asumir determinados roles en la familia, sino que muchas veces también son designados por quienes, por los jefes de familia, que en este caso suelen ser padre o madre, ¿no? Jackie me consulta, una consulta, ¿yo cómo podría ayudar a un familiar psicológicamente? O sí lo tiene que ver otro que no sea yo. Mira, Jackie, esta es una pregunta que habitualmente me comentan, incluso amigos, ¿no? Que no son de la rama de psicología. Ciertamente, nosotros como psicólogos incluso no podemos ayudar a la familia por mucho que querramos, a nuestra familia. ¿Sabes por qué? Porque partir del rol del psicólogo y partir del rol como miembro de la familia son cosas muy distintas. Ahora, yo te pregunto a ti, Jackie, si un miembro de la familia, si un miembro de la familia tuyo, Jackie, te consulta a ti y te dice, te cuenta un problema del que tú consideres y te dice, me puedes brindar ayuda? Si tú no eres profesional de salud mental, o tal vez lo eres, pero consideremos que no lo eres, ¿qué consejo le darías? Le vas a dar un consejo en tu perspectiva, en el consejo que tú tienes basado en tu experiencia, en las vivencias que has atravesado. Y muchas veces
ese consejo puede ser muy bueno, ¿eh? Puede ser muy bueno, pero no necesariamente va a ser tomado de manera positiva. Porque recordemos, es como siempre yo les digo a algunos de mis estudiantes también, ¿no? De algunos internos con los que estoy conversando habitualmente. No es lo mismo que te diga que estás mal un profesional a que te lo diga una familia. ¿De quién te duele más? A ver, fácil, Jackie, pregúntate tú misma, ¿de quién duele más que te diga estás mal o estás equivocada? De la familia, pues obviamente, porque la familia tiene un vínculo más cercano. Como dice Logan, claro, había sesgos, por supuesto. Ahí está, Jackie, de la familia. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es consultar a un profesional de la salud mental. Logan también me dice, sería subjetivo nuestro trabajo. No, Logan, por supuesto que nosotros partimos desde lo subjetivo, pero el proceso terapéutico hace que todo este contexto, hace que el análisis, el procedimiento, la recolección de datos, las herramientas que nosotros utilizamos, finalmente tengan un objetivo no subjetivo, ¿verdad? Sí se entiende, ¿sí? Jackie, no tienes nada que agradecer. Sí, para no continuar, bueno, hemos tenido una breve ronda de preguntas. Les comentaba al respecto, ¿no? Que sí, pues los roles en una familia pueden ayudar a manejar las relaciones y los conflictos de una manera aparentemente más estructurada. Pero a veces estos roles son disfuncionales, como los del pacificador, por ejemplo, los del chivo expiatorio, que no son positivos, ¿no? Y limitan el desarrollo saludable de los miembros. Ahora, yo les pregunto también, hablando de estos roles, ¿es posible que los roles en una familia cambien con el tiempo? ¿Qué desencadenaría ese cambio? ¿Ustedes creen que si alguien era el chivo expiatorio, después ya podría dejar de serlo? Y si podría dejar de hacerlo, ¿qué desencadenaría ese cambio? ¿Qué hubiese pasado para que esta persona cambie abruptamente de ese caso, ¿no? ¿Alguien? Ya, yo les comento lo que pienso. Bueno, ¿no? Sí, los roles pueden cambiar. Por supuesto, la terapia familiar sistémica comenta que los roles pueden cambiar, especialmente cuando las circunstancias familiares lo exigen. Por ejemplo, el hijo mayor, si es que ustedes son hijos mayores o tienen hermanos mayores, se dan cuenta que muchas veces ante la ausencia del padre o la madre, ya sean hijos, hermanos mayores o hermanas mayores, ante la ausencia del padre o la madre, ¿quién asume el rol de cuidador o de cuidadora? El hermano mayor, por supuesto. También cuando un miembro de la familia enferma, cuando está mal, alguien inconsciente, hablando en términos psicoanalíticos, ¿no? O indirectamente asume pues estos roles de cuidador, ¿no? Y muchas veces también cuando los padres tienen conflictos, yo, bueno, he tenido algunos consultantes adolescentes que comentaban, ¿no? Que a partir de los problemas que han empezado a tener sus papás, él o ella ha sido cuidador de sus hermanos. ¿Por qué? Porque los papás solamente tienen tiempo para discutir y nadie se preocupa por mis hermanos. Entonces yo asumo el papel de cuidador. Entonces, ¿los roles de una familia cambian con el tiempo? Sí, por supuesto. ¿Qué los desencadena? Las circunstancias familiares, la muerte, la ausencia, la enfermedad, entre otros, ¿sí? Tenemos a los patrones de comunicación en la familia. Les comentaba que la comunicación es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en que los miembros de una familia se comunican entre sí tiene un impacto. No es lo que se dice, es cómo se dice, ¿no? Generalmente se utilizan patrones de comunicación disfuncionales, negativos en este caso, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de las críticas constantes o la falta de expresión de sentimientos. ¿Creen ustedes que no decir lo que uno siente está mal? Por supuesto. Es muy importante a saber expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por supuesto que con la debida diplomacia, con la debida sinceridad, con la debida manera, ¿no? Hay modos y maneras también. Por ejemplo, si un miembro de la familia expresa sus preocupaciones de manera indirecta o con sarcasmo, como puede ser, les aseguro que en las reuniones familiares hay alguien que siempre, ¿no? Lanza una indirecta o lo hace o dice algo con sarcasmo. Este mensaje, al no ser claro, puede ser malinterpretado.
estoy en lo cierto, ¿verdad? Porque muchas de las personas pueden malinterpretar, ¿a quién se estará refiriendo? ¿O por qué lo estará diciendo? Lo que va a hacer que se agrave el conflicto, eso no soluciona, agrava el conflicto. Por ejemplo, en una reunión un papá puede decir, le puede regañar a un hijo, ¿no? ¿Por qué nunca haces nada bien? Le dice de frente, ¿por qué nunca haces nada bien? En lugar de tal vez poder decirle, me siento preocupado porque las tareas no están completas y tú y yo teníamos un acuerdo. Finalmente, el hecho de que le diga, ¿por qué nunca haces nada bien? No le deja un margen de respuesta al hijo. A ver, yo se los planteo. Si yo les digo, ¿por qué nunca haces nada bien? ¿Qué me responderías? Por supuesto, suena crítica y esto no va a permitir que uno siquiera tenga el tiempo o la decencia de poder plantear una respuesta coherente, ¿no? Entonces, es muy importante utilizar un patrón de comunicación efectivo, no disfuncional, ¿no? ¿Por qué? Porque al decir, ¿por qué nunca haces nada bien? Estamos utilizando una comunicación destructiva, ¿no? Estamos no solamente destruyendo la autoestima, la valoración de la otra persona, sino estamos destruyendo la capacidad comunicativa que podemos establecer, ¿sí? Entonces, de la misma manera, les pregunto ahora, ¿por qué crees? Les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Por qué creen que a veces las familias no se comunican de manera efectiva, incluso cuando tienen buenas intenciones, ¿no? No es que tienen mala intención, no es que quieren perjudicar a la familia, muy por el contrario, quieren ayudarlo, pero a veces no se comunican de manera efectiva. ¿Por qué creen que lo hacen? Logan, ¿qué me decía? A ver, perdón, profesor, me refería cuando trabajaríamos con un familiar, sería subjetivo nuestro trabajo. La persona que necesita tratamiento puede no ver al psicólogo como un profesional, sino como un familiar. Entiendo a lo que comentabas, Logan Tamara Mendoza. Ya, sí, tienes un poco de razón en lo que comentas. Yo lo había planteado desde el otro punto de vista, ¿no? Pero recuerda que como psicólogos, incluso el código de ética, seguramente de los colegios a los que ustedes están inscritos, impide un poco, ¿no? La práctica con un profesional, ¿sí? Entonces, en cierta manera estamos limitados, ¿sí? Eh, sí, pues resulta ser bastante subjetivo en ese sentido, ¿no? Porque no estamos empleando nuestra capacidad académica para darle resolución a ese conflicto. Sí, está mal, mecanismos de defensa, sí, muchas veces son ofensivos, sí, le baja la autoestima. Sí, es muy mal interpretado al extremo de faltarse el respeto. Ujú. Sí, los vuelve inseguros. Tienes mucha razón, Jackie, los vuelve muy inseguros. Por eso son cohibidos de muchas cosas. Sí, recordemos que bajarle la autoestima a uno no le brinda, ¿no? La seguridad necesaria para poder desarrollar una adecuada autoestima. La seguridad está relacionada a la autoestima. Pero es complicado, Karina, me dice. Sí, tienes razón, también es muy complicado. Evelyn me dice, ¿por qué las personas no lo entienden igual? Cada uno toma el comentario a cómo él se siente y esto trae conflictos. Aislamiento o quizá habrá alguien que lo tome como una agresión, ¿no? Hay una famosa frase que dice, a quien le caiga el guante, que se lo chante, ¿no? Y hay otra mucha más que puede revalidar eso que dice, ¿no? Cada ladrón piense en su condición. Ahora yo les digo esto como psicoterapeuta, algo que les digo constantemente a mis consultantes, ¿no? Tú no tienes que vivir la vida complaciendo a los demás. Ese es un error conceptual. Te imaginas ir dándoles todo lo que quieren a las personas? ¿Y dónde quedas tú? ¿Y dónde quedas tú? ¿Dónde queda tu autoestima? Finalmente las personas dicen lo que dicen porque, bueno, algunas de ellas hacen comentarios negativos, seguramente con el afán de destruirlo a uno. Pero no, por favor, lo que les digo siempre a mis consultantes, lo más importante es no complacer a todo el mundo, ¿no? El primer paso para cambiar a las demás personas es cambiar positivamente uno mismo, ¿no? Entonces, por ahí creo que sería. Logan me dice, gracias, profesor. No, gracias a ti, Logan Tamara Mendoza. Has estado participativa en la clase. Para mí me llena sobremanera un poquito poder retroalimentarlos. Karina me dice, sí, pues no puedes complacer a todo el mundo. Jackie me dice, es como se expresa.
A veces por buena gente se aprovechan de uno. Sí, sí, es cierto, es cierto. Por eso es importante también aprender a poner límites. Por favor, colegas, futuros colegas, como les decía, ¿no? Público en general. Es importante aprender a establecer límites claros, ¿sí? Entonces, al respecto de la pregunta que les planteaba, ¿por qué crees que a veces las familias no se comunican de manera efectiva? Porque la comunicación puede verse distorsionada por la emocionalidad. A eso quería llegar. Se han dado cuenta que si uno está de buen humor, hasta cómo lo dice, hasta cómo quiere comentar algo, lo dice con más sentimiento, lo dice con más cariño. Viene un día uno del trabajo, a veces cansado, suceden muchas veces problemas con los jefes o con quien uno está familiarizado en el día a día en el trabajo, ¿no? Y eso lo pone uno iracundo. Las emociones están a flor de piel, ¿no? Y cuando uno dice algo, pues lo dice de manera, parece ser grosera, ¿no? Entonces, las emociones son importantes en la comunicación también. No pierdan de vista eso, ¿no? La emocionalidad. Por eso a veces es bueno ser reflexivo antes de decir algo, no porque pueda afectar o no, o porque uno pretenda medir cada palabra que dice, sino porque lo que va a decir finalmente no termina de vulnerar el respeto que le tiene a las demás personas, ¿sí? Entonces la emocionalidad es muy importante. Los malentendidos, ¿no? O las creencias familiares, esto pasa mucho en las familias, ¿no? Hay familias en el contexto de nuestro Perú, por ejemplo, norte, centro y sur, las creencias son muy distintas. Y a veces cuando uno pretende decir algo, muchas veces no piensa en cómo puede afectar las creencias culturales de la otra persona. También eso es muy importante, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Entonces, a menudo también estas personas pueden ser que sean muy vulnerables. Hace un momento me decía el famoso mecanismo de defensa, ¿no? O las personas que poseen una personalidad hipersensible, ¿no? Que hay que hablarle con mayor sutileza, eso también mucho tiene que ver. Y la segunda pregunta que les comenté era, ¿qué impacto crees que tiene una comunicación ineficaz en la resolución de conflictos familiares? Claro, una comunicación ineficaz puede aumentar la tensión, sí, agrava más el problema, dificulta además la resolución de los problemas, sobre todo cuando los miembros no expresan lo que realmente sienten o necesitan, los conflictos se agravan. Seguramente a cada uno de ustedes les habrá pasado que a veces se ha mordido la lengua por no afectar, como quien se dice, en el fuego cruzado a otra persona, ¿no? Resulta a veces eso bastante complicado. Y se han dado cuenta que eso trae problemas, porque después uno pretende decir lo que en su momento pensó, oh, pero el problema ya está en otra situación, ya está en otra etapa, ¿no? A veces lo que uno pretendió decir al inicio finalmente podía ser la solución de algo. Crea enemistades en la familia, sí, pues, ¿no? Porque uno llega a confiar más en otra persona. ¿Por qué uno llega a confiar más en otra persona que en la familia? Bueno, bien dicen que los amigos son la familia que nosotros escogemos, ¿no? Y familia precisamente no hace referencia, hablando en términos consanguíneos, claro, ¿no? En términos de que uno es padre, hijo, nieto, en ese sentido, sí, pues, ¿no? Pero créanme que a veces la familia no necesariamente, y perdón que lo diga de esta manera, la familia no es perfecta y a veces es importante alejarse de la familia cuando los problemas son muy graves, ¿no? Hay que saber poner límites, como les había dicho en un momento. Claro, no logran responder nada de la respuesta 2. Por ejemplo, en las parejas esa discusión se va acumulando con el tiempo. Si no se soluciona en el momento, así, claro, se perpetúa el problema. Es como cuando se dice, ¿no? He barrido la casa, pero todo debajo de la alfombra. Ese sucio sigue por ahí. Ese problema no se ha tocado y se perpetúa en el tiempo. A través de los años, se va pasando y eso finalmente no permite crecer, ¿no? No permite desarrollarse a uno como pareja. Y aquí me comenta, muchas veces encontramos el apoyo en personas que no son familiares directos. Sí, tienes toda la razón, y aquí tienes toda la razón. Muchas veces el mejor consejo viene de alguien que no precisamente es nuestra familia, ¿no? Hasta por la herencia se evidencia odio, rencor. Uy, sí, precisamente. De eso vamos a tocar también un problema, voy a tratar de formularlo en la cuarta sesión, ¿no? Un problema relacionado a eso. Cómo los estilos parentales tienen mucho que ver en la terapia familiar sistémica, en el estilo de abordaje, ¿no? Y se sorprenderían la cantidad de problemas
que poseen las familias por disputas económicas. Equipara casi a los problemas de infidelidad que tienen las parejas. Imagínense ustedes, ¿no? Es lamentable, sí, ciertamente lo ven, es lamentable. Bueno, vamos a ya para casi concluir la primera sesión de nuestra clase del día de hoy con un poquito los conceptos avanzados de la homeostasis familiar. Si nos alcanza un poquito más de tiempo, analizamos lo otro también que les había planteado, ¿sí? La homeostasis familiar es un concepto también bastante conocido en psicología. La homeostasis hace referencia al equilibrio. ¿Por qué? Porque es el proceso por el cual una familia mantiene un equilibrio. Toda dinámica, toda sociedad, toda unión tiene que tener un equilibrio, pero muchas veces este equilibrio es disfuncional. ¿Por qué? Porque si un miembro intenta cambiar algo importante en su comportamiento, el sistema familiar puede resistir a ese cambio. Imagínense ustedes, se lo planteo como un ejemplo. Si una madre, si un padre o una madre es muy sobreprotector, muy sobreprotectora, intenta cambiar su forma de interactuar, de ser, ¿no? Muy sobreprotectora con su hijo y dejarlo para que este hijo sea más independiente, el hijo o la hija muchas veces puede sentirse confundido, puede sentirse rechazado. Entonces, la madre va a decir, uy, no, algo estoy haciendo mal y podría caer nuevamente en el comportamiento controlador. ¿Para qué? Para restaurar ese equilibrio familiar. ¿Se han dado cuenta? O sea, muchas veces se ha generado, se ha perpetuado, así creo la palabra que más se ha utilizado en la sesión de hoy, se ha perpetuado ese equilibrio negativo, tanto que cuando la madre ha pretendido hacer un pequeño cambio en el estilo parental o en la educación que le quería impartir a su hijo, todo con un fin positivo para que este hijo sea más independiente, no ha podido ser, ¿no? Le ha generado finalmente confusión y ha logrado nuevamente a mantener un equilibrio, en este caso disfuncional o negativo, ¿sí? Entonces, también un concepto avanzado, antes que me olvide, los conceptos avanzados en terapia familiar sistémica no es porque son complejos, no es que lo han dicho autores europeos, no precisamente parten de lo avanzado en lo nivel académico, sino es que son avanzados porque se dan durante el proceso terapéutico, no parten de la premisa inicial, sino se van desarrollando la mayor parte de veces durante el proceso terapéutico. La terapia familiar se centra, entonces nuevamente voy a hacer énfasis, por favor, y estoy seguro que les ha quedado claro, en intervenir no solo el individuo, sino todo el sistema familiar. El objetivo es modificar las interacciones y los patrones disfuncionales para mejorar el bienestar de todos los miembros, ¿sí? Eso tiene que quedarles claro, por favor. Si en una familia hay un problema con un miembro de la familia que, por ejemplo, tiene adicciones, hace un momento me lo comentaban, el terapeuta va a trabajar con toda la familia para abordar cómo esta interacción, por ejemplo, la sobreprotección o la negación. Recuerden que en familias con personas que poseen drogadicciones, ya sea adicciones con el consumo, la ingesta de tabaco, bueno, el tabaco antes era, ¿no? Ahora es la nicotina, el alcohol, bueno, en este caso, se generan roles también, ¿no? Roles de sobreprotección o de negación. Si tú le preguntas a uno de los miembros de la familia de ese individuo, no, mi hijo no es alcohólico, mi hija no es alcohólica, solamente es que bebe casualmente, bebe socialmente en algunas oportunidades, ¿no? Ah, claro, es que esta semana ha habido más eventos, las personas han cumplido, por eso es que esta semana ha estado libando con mayor frecuencia. Ajá, ahí vemos que existe un rol de ¿qué? De negación, ¿no? Entonces, la intervención, la terapia familiar sistémica también se puede centrar en ¿qué? En buscar, ¿no? En abordar las interacciones, la sobreprotección, la negación, en identificar a los miembros que asumen ese rol y que podrían estar afectando la situación, ¿no? Entonces, con eso, bueno, mis estimados colegas, futuros colegas, no lo sé, quienes han estado el día de hoy pendientes de la primera sesión de la terapia familiar sistémica, espero les haya parecido sumamente interesante. Estoy seguro que muchos de ustedes no lo conocían, pero se habrán dado cuenta que, bueno, es sumamente llamativo también, ¿no? A ver, antes de concluir, voy a leer algunos de sus
de sus comentarios. Me decían, afectaría la distancia entre los miembros y la resolución de los problemas. Sí, Miriam, tienes razón. El hecho de que todos los miembros se encuentren en distintos lugares, sí, pues presenta una dificultad porque uno no interactúa con ellos, ¿no? No está en el desayuno, no está en una merienda del mediodía, no está en una conversación familiar. Afortunadamente, la tecnología, como el día de hoy, pues puede mitigar alguno de esos efectos negativos, ¿no? Hay que tratar de darle utilidad a lo que tenemos a la mano. Janet, excelente clase, muchas gracias, Dios lo bendiga. Gracias, Janet, de igual manera para ti. Espero que lo que les he comentado hoy día te haya servido mucho. Está bonito la unión familiar, pero no todos somos iguales, por más que tengamos la misma sangre. Ciertamente, Tamara. Recuerda que la personalidad del ser humano se divide en temperamento y carácter, ¿no? El carácter es aquello que nosotros desarrollamos en el contexto social a medida que vamos creciendo. El temperamento sí lo heredamos, pero que para que nosotros podamos ser personas de bien y tengamos la capacidad de moldear de manera positiva, de manera adecuada, nuestra personalidad, pues tenemos que dejar que el carácter, es decir, las habilidades sociales positivas también sean intrínsecas en nosotros, ¿no? Para nosotros poder impartirlo también de esa manera. Creo que todo debe ser un balance, ningún extremo es bueno. Tiene razón Karina, alcanzar el equilibrio, créeme que si extrapolamos el conocimiento de la homeostasis a otros contextos, es maravilloso. La psicología oriental habla mucho del equilibrio y del balance. Dícese, lo que nosotros hablamos en el día a día cuando queremos estabilidad, ¿no? Quiero estabilidad económica, quiero estabilidad con mi pareja, quiero estabilidad con mis hijos, quiero estabilidad en lo académico, quiero estabilidad en distintos aspectos. Ahí estamos hablando de un balance y que irse a veces por las ramas o por los extremos resulta ser perjudicial. Intervenir en todo el sistema interconectado, entendido, el consumo de la marihuana. Sí, podemos hablar, en próxima sesión voy a tratar de catalogar esa duda que tienes, Logan Tamara Mendoza, el rol de la negación. Gracias, profesor Rosa, muchísimas gracias. La mayoría de los pacientes están en la etapa de negación. Tienes razón. Muy interesante, profe Jackie, bastante interesante. Luz, gracias. Un abrazo para ti también. Gracias, profesor, está interesante, excelente, muy interesante. Gracias, Janet, gracias, Karina, gracias, Miriam. Evelyn, muchas gracias. Fiorella, muchas gracias. Juan, gracias, algo he aprendido. Espero que sí, Juan, muchísimas gracias para ti. Logan, de nuevo, ¿qué se le Katy, psicóloga educativa? Ah, me alegra, Katy. Uy, estás en el ámbito educativo, no desaproveches esa oportunidad. Conocer el desarrollo educativo, social, personal de los adolescentes es magnífico, es fundamental, aprovéchalo. Muchas gracias, David. Marilu, muchas gracias. Nuevamente, Carolina, muchas gracias. Carlos, Yorca. Muy interesante. Carlos, Yorca, en este caso, gracias, muchas gracias, Jackie, bendiciones para ti también, Ivonne, muchas gracias, Logan, Erika, Jerry, Gladys, Giovanna, Gladys, gracias, Armando, Yameli, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado atentos y presentes en la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo en las tres clases subyacentes, la sesión número 2, 3 y 4, que van a ser desarrolladas el día jueves, martes y jueves de la próxima semana. Por supuesto, espero también que el conocimiento les sirva un poquito para aplicarlo en el día a día, ¿no? Yo todavía siempre atesoro mucho lo que un docente me decía, la psicología que tú aprendes es la psicología para tu vida. Entonces, en cierto modo, espero que a ustedes también les sirva de mucho, ¿sí? Esmeralda, ¿estás ahí todavía? Bueno, yo ya concluyo con la primera sesión. Sí, licenciado, sí me encuentro en sala. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted también por la sesión que ha impartido el día de hoy, ¿no? Ha sido muy didáctica y creo que la mayoría de los participantes están muy contentos con las sesiones. Asimismo, agradecerle también a todos los participantes que se han podido quedar hasta el final de la sesión del día de hoy, ¿no? Recordarles que nuestra siguiente sesión es el día jueves de 6 a 7:30 del curso, ¿no? Cualquier duda o consulta les voy a enviar mediante el chat el número de consultas para que la puedan hacer y mediante el chat poder atenderlos, ¿no? Y no se queden ahí con las dudas.
Bueno, muchas gracias a todos. Nos Gracias, vemos. Esmeralda. Gracias a todos los participantes. Nos vemos el día jueves entonces. Hasta luego.